Hola a todos, bienvenidos a esta primera sesión del curso de Omega Up en conjunto con FutureLab de Python para principiantes. En esta primera sesión vamos a dar un poco de la motivación para aprender Python. Bueno, sin más demora, vamos a ello. Primero que nada me presento ante ustedes, yo soy Juan David Bolaños Rojas, voy a ser su tutor durante esta sesión. Si tienen cualquier duda o comentario, pueden contactarme a través de los medios que ven actualmente en su pantalla. Quiero comenzar el curso con esta pequeña frase que dijo Linus Torvalds alguna vez. La inteligencia es la capacidad de evitar trabajar, pero aún así conseguir que el trabajo se haga. Esto me parece que es una cita muy importante y muy, sobre todo, apropiada para el lenguaje de Python. Es decir, Python nos permitirá, como irán viendo más adelante a lo largo del curso, realizar muchas cosas sin tener que molestarnos tanto por hacer el trabajo de manera dura, manual. Simplemente vamos a poder ir especificando al lenguaje, o más bien a la computadora, qué es lo que se requiere hacer y dejar de preocuparnos un poco sobre el cómo se requiere hacerlo. Así es que, pues por eso es que me pareció muy apropiada esta cita. Y bueno, quizá algunos que nunca habían oído sobre Python se estén preguntando, ¿qué es Python? ¿Qué hace? ¿Con qué se come? Bueno, pues Python es un lenguaje de programación antes que nada, pero es interpretado. Es decir, el archivo de código se va ejecutando, no requiere un proceso de compilación previo a la ejecución. O sea que nosotros vamos a poder escribir nuestro archivo e inmediatamente correr nuestro interpretador de Python para poder ir viendo los resultados que nuestro programa produce, sin tener que estarnos preocupando por procesos más complicados sobre compilación o incluso sobre cosas como el linker y cosas más complicadas que otros lenguajes tienen mucho que utilizan mucho. Otra cosa es que Python es orientada a objetos, por lo cual nos va a permitir realizar la modelación de los problemas basado en interacción entre objetos. Este es más que nada un tipo de modelación que trata de acoplarse al mundo real, en el sentido en el que si nosotros, por ejemplo, en el mundo real, nosotros tenemos interacción entre objetos. Un claro ejemplo de esto es si, por ejemplo, estuviéramos tratando de modelar el comportamiento de un cajero y la gente que interactúa con este. Podríamos abstraer en cierto sentido que el cajero tiene ciertas funciones o métodos que puede realizar. Por ejemplo, de expulsar dinero o más bien entregar objeto al usuario. También puede recibir dinero, transferir a otras cuentas, leer tarjeta que la persona presente. Asimismo, cada cajero también tiene sus propias propiedades, valga la redundancia. Por ejemplo, tiene un número de identificación único, podemos saber de qué marca es el cajero e incluso a qué banco pertenece dicho cajero. Cosas como estas quizá no son tan evidentes al público, pero el cajero internamente estará manteniendo control y llevará un registro de sus atributos. Este tipo de cosas la podemos modelar en la programación orientada a objetos de una manera muy similar, utilizando clases, objetos, métodos y atributos internos de dichas clases u objetos. Asimismo, si modelamos ahora a la persona, esta persona tiene sus propios atributos, tales como su ID oficial de gobierno, por ejemplo en México es el INE. También cuenta con su tarjeta, que es en cierta forma otro tipo de identificación hacia el banco, y puede realizar diferentes acciones o funciones o métodos para interactuar con el cajero. Por ejemplo, si una persona se dispone a retirar dinero, va a realizar un método para acercarse al cajero, insertar su tarjeta, su NIP y retirar dinero. Más o menos este es el estilo en el que trabaja la programación orientada a objetos, modelando un objeto con sus funciones y otro objeto con sus funciones y permitiéndoles interactuar entre sí de una manera más realista. Otra de las cosas que hace Python tan bueno para principiantes es que es muy amigable. Su sintaxis y funcionamiento lo hace extremadamente accesible. Es muy sencillo de instalar, muy sencillo de correr y muy sencillo y bastante directo comenzar a prototipar y hacer pruebas con Python. Por lo cual, como acabo de mencionar, es muy amigable a los principiantes y es fácil de comenzar a programar directamente. Y bueno, también es importante saber un poco de la historia sobre Python.
Así es que vamos a ver un poco de ella. Python fue creado por Guido van Rossum y su primera versión fue liberada en 1991. Python fue liberado con una filosofía bastante importante y que hasta la fecha es lo que rige la mayoría de los cambios de Python. Su filosofía es: bonito es mejor que feo, explícito es mejor que implícito, sencillo es mejor que complejo, complejo es mejor que complicado y la legibilidad cuenta. Estas 5 piezas, digamos, de nuestra filosofía de Python es lo que nos dice cómo programar en un estilo más nativo a Python y cómo hacer que nuestros programas sean bastante intuitivos y cómo hacer que sean mejores para la lectura y el mantenimiento a largo plazo. Entonces es útil quizá tener en mente estas 5 mantras principales de la filosofía de Python. Y bueno, quizá ahora se pregunten, bueno, pues muy interesante todo esto de Python y su historia, pero ¿y yo para qué quiero saber Python? ¿Por qué? ¿En dónde puedo aplicarlo? Pues bueno, Python es realmente muy útil. Python tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, existen un montón de frameworks y librerías que nos sirven para utilizar Python en desarrollo web, tanto para realizar páginas web, aplicaciones web que sean bastante reactivas a la entrada del usuario, e incluso frameworks especiales para realizar APIs y otro tipo de interacciones con usuarios. Python es también bastante prevalente en el análisis de datos y la ciencia de datos. Esto es debido a, como ya mencionamos, su forma fácil de entrar para principiantes y aparte es bastante potente con su manejo de datos y tiene muchas APIs e interfaces que nos permiten interactuar con datos de manera bastante intuitiva, lo cual pues lo ha hecho bastante prevalente en los campos de, como ya mencionamos, análisis de datos y ciencias de datos. Python es también bastante utilizado recientemente en el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas tradicionalmente era un campo que se reservaba principalmente para lenguajes como C, C++ y cosas más antiguas y más a nivel base. Esto debido a la eficiencia que dichos lenguajes suelen tener y a que sus largos años de existencia los han permitido optimizarse para un montón de plataformas. Pero últimamente Python ha estado logrando entrar a muchos de esos pequeños nichos, como en este caso les menciono, el Internet de las Cosas, y ha estado facilitando mucho la entrada a nuevos usuarios a estas ramas diferentes o más, como he mencionado, que eran más nichos de lenguajes de programación tradicionalmente más difíciles. Así es que esto pues ha permitido también últimamente bastante innovación en dichos campos que proviene de individuos que son bastante creativos pero quizá no forzosamente conocían lenguajes más de nivel bajo. Otro de los campos en los que Python es enormemente prevalente y de hecho es el lenguaje número 1 en uso en estos campos es Machine Learning e inteligencia artificial. Y esto se debe a que, existen, como ya he mencionado antes, librerías geniales y muy útiles para, precisamente Machine Learning e inteligencia artificial. Seguramente han escuchado en algún lado sobre TensorFlow, que es, me parece, la más famosa de estas librerías. Pero existen un montón de ellas que nos van a permitir realizar modelos de inteligencia artificial, de Machine Learning, de Deep Learning, de procesamiento de máquina y visualización de máquina. Entonces es bastante útil para este tipo de cosas. Y realmente tiene muchísimos otros, en especial en ramas científicas, pero en todo tipo de ramas, automatización, estudios, como he mencionado, análisis y ciencias de datos. Pero en general es útil el saber programar y Python es un lenguaje perfecto para comenzar. Y quizá ya he logrado motivarlos un poco más y se estarán preguntando, ¿cómo empiezo? Quiero empezar a programar en Python. ¿En dónde me tengo que apuntar? La respuesta es muy fácil. Primero que nada, si está bien, esta es una grabación del stream anterior. Pero si nos están viendo en YouTube, pueden encontrar en la descripción todos los links importantes para esta sesión. Así es que, el primer paso es ingresen a Google Colab. Ingresen sesión con Google o creen una cuenta y acompáñenos en la breve introducción a la cual vamos ahora. Ok,
Como podemos ver ahora, nos encontramos ya en Google Colab, en nuestro notebook, como se le llama, de esta primera sesión. Primero que nada, quiero guiarlos un poquito sobre lo que están viendo en la pantalla. En este momento están viendo una pestaña del navegador en la cual he abierto el vínculo que les hemos compartido de nuestra primera notebook para esta primera sesión. En este pueden ver aquí arriba el título que dice omega.py sesión 1.ipynb. Este es el nombre de nuestro archivo, el nombre de nuestra notebook. Luego pueden ver una barra de herramientas y bueno, varias otras opciones que explicaremos cuando sea el momento pertinente. Primero que nada, quiero mencionarles un poquito sobre qué es Google Colab. Google Colab o Google Collaboratory es una web app que Google provee a sus usuarios de manera gratuita, aunque existe una versión Pro que tiene bastantes ventajas, la cual nos sirve para utilizar Python de manera interactiva en un paradigma de programación que se conoce como la programación literaria. Esta programación literaria consiste en poder tener celdas o divisiones de puro texto que van a explicar nuestro código o qué es lo que estamos viendo en una manera de análisis estilo científico, y al mismo tiempo tener código entre ellas, el cual es el que vamos a correr de manera interactiva para realizar diferentes cosas. Principalmente este tipo de paradigma se utiliza en cosas como ciencias de datos, análisis de datos, machine learning o incluso en estudios en los cuales se requiere el uso de métodos computacionales o métodos numéricos. Entonces, pues bueno, eso es lo que estamos viendo en pantalla. Quiero decirles ahora cuáles son los tipos de celdas, porque como les he mencionado, tenemos que tener texto y tenemos que tener código para que sea programación literaria. Y bueno, como era de esperarse, los tipos de celdas son las celdas de texto, que son estas que se encuentran en su pantalla viendo con texto, dentro de las cuales pueden utilizar el editor de texto que se muestra en la celda o texto en formato Markdown. Si quieren aprender más sobre el formato Markdown, pueden seguir el link que se encuentra ahí. Y bueno, ¿cómo la usamos? Pues si damos doble clic sobre la celda, podemos ver que se despliega el editor que les mencioné, en el cual podemos escribir del lado izquierdo y ver el resultado final del lado derecho. Así es como podemos editar y poner texto sobre qué está haciendo nuestro código o qué estamos entendiendo sobre el análisis que estamos realizando, especialmente para ciencias de datos. Y por otro lado tenemos las celdas de código. Estas celdas nos van a permitir escribir código en lenguaje de Python en Google Colab, pero en sentido general, cuando utilizamos Jupyter Notebooks podría ser en cualquier otro lenguaje de programación. Pero en este curso nos centraremos en el uso de Python, así es que en este caso podemos ver aquí abajo una celda de código. Esta celda contiene un poquito de código y de hecho si la están siguiendo más o menos al mismo tiempo, están a punto de ejecutar su primer código en Python. Pueden ver que del lado izquierdo de la celda se encuentra un botón de play, o sea el triangulito acostado, y si damos clic sobre él, el código que se encuentra dentro de la celda se va a ejecutar en cuanto, claro, se conecte a nuestro runtime, a los servidores de Google. Pueden ver que acaba de correr y pues nos dice reejecuto el código. En este caso el código que escribí es print, abro paréntesis y luego, bueno, entre comillas, el texto que quiero que imprima. Pues print en inglés significa imprimir. Entonces, si yo le digo imprime este texto, lo que hace, como esperaríamos intuitivamente, es imprimir texto en la salida. Esta parte de la celda que se agregó después de que yo ejecutara la celda se conoce como la parte de salida. De hecho, si se fijan, el icono es una puerta con una flechita saliendo. Otros botones que podemos encontrar en todas las celdas, no solo las de código, son estos que se encuentran del lado superior derecho, que son para reubicar las celdas, moverlas hacia arriba o hacia abajo, para insertar algún vínculo a otra celda, editar esta celda, borrarla o algunas más opciones como copiar y cortar la celda. Bueno, pues realmente de la sesión inicial sería prácticamente todo. Pero, ¿qué sesión inicial estaría completa sin un Hola Mundo o Hello World como se conoce? El Hola Mundo es un programa básico que la mayoría, si no es que casi todos los programadores ya por tradición, hacen como su primer programa,
en cualquier lenguaje de programación. Y en este caso vamos a ver dos versiones. La más básica, que es la que solo imprime hola mundo, ya la implementamos aquí arriba prácticamente. Simplemente ahora lo que tenemos que hacer es cambiar print por, bueno, más bien utilizar la función print con un texto diferente, que es hola mundo. Y si corremos esta celda, podemos ver que ¡listo! Hemos corrido nuestro primer hola mundo en Python. Pero veamos una versión un poquito más interesante, ya que Python es bastante fácil e intuitivo. Aprendamos un poquito más con conceptos que verán más adelante, específicamente en la siguiente función con variables. Esta otra versión lo que hace es, me va a pedir mi nombre y me va a saludar. No va a saludar a todo el mundo, va a saludar a una persona muy específica. ¿Cómo hacemos esto? Podemos ver que yo le estoy diciendo a Python de modo intuitivo, nombre, no sé qué sea nombre, pero actualmente si yo te digo nombre, va a ser igual a el resultado de input, que significa entrada, de preguntarle al usuario cómo te llamas. Es decir, va a preguntar cómo te llamas y lo que el usuario responda lo va a guardar en algo que se llama nombre. Ese algo en Python se conoce como variables. Estas variables las van a estudiar más en la siguiente sesión. Ahora, en la siguiente línea yo le digo print hola más el nombre que has recibido anteriormente más un signo de exclamación y una manita saludando. Y si corremos esta celda, podemos ver que me está preguntando cómo te llamas y podemos ver que ahí está parpadeando el cursor, así es que vamos a decirle cómo me llamo. Yo me llamo David, presiono enter y me dice hola David y me saluda. Así es que esta es nuestra versión un poco más sofisticada del hola mundo. Si se sienten un poquito más que quieran un poquito más de reto, pueden dedicarse a realizar estos pequeños retos semanales. Si les gustan los perros, averigüen cómo activar el modo Corgi, que es uno donde van a salir perritos aquí arriba. Cómo activar o si prefieren los gatos, busquen cómo activar el modo gatito. Si quieren ser un super programador de Python, también pueden proponerse encontrar el modo de poder. Este modo de poder lo que hará, bueno, mejor no se los digo, mejor encuéntrenlo y lo averiguarán. Una sugerencia, búsquenlo en los ajustes de nuestra notebook, por aquí en nuestra barra de opciones, por aquí debe de encontrarse, no es tan difícil encontrarlo. Y bueno, si quieren algo de lectura recomendada, aquí les dejo el sitio web de las Jupyter Notebooks, donde podrán encontrar más información sobre qué es realmente una notebook y cómo instalar una versión local si es de eso de su interés. Y también les dejo el link al sitio web de Python. Muchas gracias por haber sintonizado esta primera sesión del curso de Python. Les deseo mucha suerte a lo largo de su viaje en este curso y mucho éxito. Hasta la próxima.